¿Y si el punto G no fuera un lugar del cuerpo, sino una llave energética oculta en el techo del portal, allí donde lo físico roza lo sagrado? Imagina que la presencia, y no la técnica, abre ese umbral y que la memoria ancestral despierta como una luz que entra por una cúpula interior. Si escuchas ese llamado, el templo que eres empezará a hablarte en el idioma de la vibración. El cuerpo femenino ha sido descrito desde tiempos remotos como un templo vivo, un santuario que no se conquista con fuerza ni se descifra con la mente, sino que se revela en su propio ritmo cuando la conciencia está dispuesta a reconocerlo. En los antiguos manuscritos de las sacerdotisas se hablaba de frases que no buscaban ser comprendidas por la lógica, sino sentidas como un estremecimiento que atraviesa la piel y toca lo invisible. Entre esas frases surge un misterio. El punto G no está en el mapa anatómico diseñado por la ciencia. No se encuentra en manuales médicos ni en diagramas que reducen el cuerpo a un conjunto de órganos, sino en el techo del portal, un espacio simbólico y energético que señala lo más alto del umbral sagrado. Cuando se pronuncia esta idea, no suena técnico ni biológico, suena mágico, y lo mágico siempre esconde una verdad enterrada bajo siglos de ruido, vergüenza y desinformación. Para comprender esta visión, es necesario desprenderse por un instante de lo aprendido sobre deseo, anatomía o placer, porque el misterio del punto G no apunta al estímulo físico, sino a la apertura de una puerta interior. Esa puerta no es común, no se abre con manos, técnicas ni estrategias, sino con energía, presencia y reverencia. Es un umbral que no responde a la presión, sino al estado del alma que se acerca. Una entrada que no conduce a un orgasmo superficial, sino a una dimensión diferente en la que tiempo, ego y lógica se disuelven. Durante siglos, la sexualidad femenina fue reducida, domesticada, temida o pervertida. La ciencia intentó medirla, la religión la consideró peligrosa, el patriarcado la redujo a objeto y la industria la convirtió en espectáculo. Sin embargo, en el trasfondo permanecía la certeza de que dentro del cuerpo femenino existe un lugar que no pertenece a este mundo, un punto que no está donde lo han buscado, porque el mapa entregado estaba equivocado. Ese lugar no es una zona anatómica aislada, es un estado de conciencia que se activa como frecuencia, y por eso se lo llamó portal. Si el cuerpo femenino es un templo, su portal es la entrada, y en lo más alto de esa entrada se encuentra un techo, allí donde lo visible y lo invisible se rozan, donde la materia toca lo sutil. En ese techo del portal vibra una llave que no se toca con dedos, sino que se alcanza con energía, una vibración que revela lo que siempre estuvo dormido. Al hablar de este misterio, no se habla de sexo en el sentido trivial, sino de activación energética, de geometría sagrada, de arquetipos que fueron relegados. La propuesta es recordar lo que las culturas antiguas sabían, que el cuerpo femenino no puede comprenderse únicamente con el intelecto, porque es en sí mismo un mapa estelar, un código ancestral tallado en carne viva, capaz de abrir dimensiones cuando se encuentra la vibración adecuada. El sistema moderno, obsesionado con reducir la divinidad a medidas y categorías, intentó encasillar este misterio como si pudiera explicarse con centímetros o localizarse con letras. Pero ningún hombre ha encontrado jamás ese umbral sin haber aprendido primero a mirar con el alma, porque no se trata de un botón escondido entre pliegues anatómicos, sino de un portal que solo responde cuando la energía que se presenta es digna de él. En las antiguas escuelas tántricas de Cachemira, en los templos de Isis en Egipto y en los linajes secretos de distintas culturas, se reconocía que el placer femenino era una puerta espiritual, un acceso a estados de poder que podían transformar la percepción.
Aquellas mujeres no ofrecían sexo como mercancía, ofrecían activaciones. Sus cuerpos eran altares, sus gargantas canales, y el llamado punto G, mal traducido desde su nombre original, no designaba un lugar fijo, sino un estado que surgía cuando las energías estaban en sintonía perfecta, sin lujuria ni conquista, sino vibración y entrega total. El misterio del techo del portal se entiende entonces como la zona simbólica más alta de la entrada al templo, el límite entre lo físico y lo místico, donde puede ocurrir el milagro si el acceso no se fuerza. Es un umbral invisible, imposible de localizar con técnicas externas, porque no aparece en manuales ni en discursos superficiales, sino que solo se revela cuando la energía que llega es pura y reverente. Cuando ese portal se abre, no hay reacción mecánica, no hay contracciones ni simulaciones. Lo que ocurre es expansión, temblores en el alma y una sensación de apertura que transforma a la mujer en un puente entre lo humano y lo divino. Ese instante fue reconocido en múltiples culturas como el orgasmo divino, un momento en que la separación se disuelve y el cuerpo se convierte en canal de luz. El ocultamiento de este conocimiento no es casual. Si el mundo reconociera el poder espiritual del placer femenino, se derrumbarían las estructuras de control, porque una mujer consciente de esa energía se vuelve imposible de manipular. Ya no tolera lo mediocre ni lo vacío. Su vibración la conduce a rechazar trabajos sin alma, vínculos sin sentido o normas sin fundamento. Por eso el sistema transformó este portal en mito risible y lo redujo a entretenimiento o tabú, porque la energía femenina consciente rompe cadenas y expande memorias. La analogía entre cuerpo y arquitectura sagrada refuerza esta visión. Los templos antiguos no fueron diseñados al azar, replicaban proporciones que reflejaban el cuerpo femenino en estado de meditación. La entrada, los pasillos, las cámaras ocultas y, en lo más alto, el techo del portal. Allí los constructores tallaban símbolos que no eran ornamentos decorativos, sino códigos de vibración, mándalas, estrellas, flores de la vida, geometrías de 8 puntas. Esos diseños eran llaves para despertar el alma a través del cuerpo, resonancias congeladas en piedra que reproducían el mismo centro que vibra en la mujer cuando su portal interior se activa con energía. La arquitectura y la anatomía, lejos de estar separadas, son reflejos de un mismo lenguaje. Ambas obedecen a proporciones sagradas: el número áureo, la espiral de Fibonacci, la geometría fractal. Esos mismos patrones están en el útero, en el oído interno, en la corteza cerebral y también en la zona energética que llamamos punto G. Comprenderlo es reconocer que el cuerpo es un templo tallado con las mismas leyes que los templos de piedra. Por eso, los antiguos sabían que al ingresar en una catedral y mirar hacia la cúpula iluminada, se replicaba el mismo proceso interior. La luz que penetra desde lo alto es la metáfora de la energía que, al llegar al techo del portal, dispara una onda que recorre todo el sistema. Aceptar esto implica admitir que el placer consciente no es un lujo, sino una herramienta de iluminación. Y es precisamente esa posibilidad lo que el sistema teme: que los cuerpos recuerden su naturaleza sagrada y despierten a una frecuencia que no se puede manipular. Por ello, cada vez que se menciona el punto G como simple curiosidad anatómica, se está negando su dimensión real, porque la verdad es que se trata de una llave vibratoria, una palanca energética diseñada por una inteligencia que no piensa, sino que vibra y que, al ser activada, conduce al alma hacia su expansión. En este primer recorrido se abre el mapa simbólico que revela al cuerpo femenino como templo, al portal como entrada y al techo de ese portal como la cúpula invisible donde vibra el recuerdo ancestral.
Lo esencial no es buscarlo con dedos ni con técnicas, sino reconocer que solo se abre cuando la energía que llega lo hace en sintonía, en reverencia, en entrega. La propuesta es soltar lo que nos enseñaron y permitir que la memoria despierte, porque al recordar que el punto G no es un lugar, sino una frecuencia, se comienza a recorrer el sendero hacia la verdadera activación espiritual que aguarda en lo profundo del cuerpo templo. La activación del umbral no se produce por acumulación de estímulos ni por una secuencia de pasos externos. Se produce cuando la calidad de la presencia alcanza una vibración lo bastante nítida como para que el cuerpo, que es un archivo viviente, reconozca que puede abrir sus cámaras interiores sin riesgo, porque toda apertura verdadera es un acuerdo silencioso entre la memoria y la conciencia, una licencia otorgada por el templo a quien se aproxima sin prisa, sin hambre, sin deseo de conquista, solo con la intención de honrar lo sagrado que allí habita y que por siglos fue reducido a un lenguaje de superficies. Cuando la presencia es auténtica, el cuerpo no reacciona como lo haría ante un empuje o una técnica. El cuerpo responde desde un lugar más profundo, y esa diferencia entre reacción y respuesta es la clave, porque la reacción pertenece a los automatismos aprendidos, mientras que la respuesta surge del campo sutil, de ese territorio donde resuenan memorias antiguas que no se explican con palabras, pero se manifiestan en pulsaciones finas, en oleajes templados, en la sensación de que algo se acomoda y se alinea como si un engranaje perdido volviera a encastrar con su pieza. En ese estado aparece la expansión, no como un estallido que coagula el tiempo, sino como una onda que se despliega hacia adentro y hacia arriba, atravesando la columna de luz que todos portamos, y esta expansión abre puertas que habían permanecido cerradas por autoprotección, porque muchos portales fueron forzados, burlados o ignorados, y el templo aprendió a sellarse para sobrevivir, de modo que la primera ética de lo sagrado es reconocer el derecho del umbral a cerrarse cuando percibe prisa, juicio o ego, y la primera medicina consiste en restituirle al cuerpo la autoridad que nunca debió perder. El camino de reparación comienza con la lentitud consciente, no la lentitud de la torpeza, sino la lentitud que escucha, que percibe matices y concede tiempo a que el alma alcance al gesto, porque hay gestos que llegan demasiado rápido y el alma queda atrás. Y cuando el gesto se impone sin el alma, el cuerpo registra invasión. Por eso, la práctica interior de la pausa es un sacramento. La respiración amplia es un puente. El silencio sin expectativa es un altar. Y la mirada que no pretende es una lámpara que ilumina el techo del portal sin deslumbrarlo, permitiendo que la llave vibratoria haga su trabajo sin interferencias. A medida que la integridad regresa, aparecen señales que no pertenecen al repertorio del espectáculo. No hay artificio sonoro ni exageración. Lo que surge son temblores finos en la piel del alma, lágrimas que no expresan dolor, sino deshielo, visiones que se asoman como recuerdos que no sabíamos que llevábamos, escenas de vidas calladas, nombres que vuelven desde lo hondo, y con ellas una comprensión sin discurso que responde a preguntas que no habíamos formulado, como si el templo aprovechara la apertura para entregar archivos sellados, confiando en que por fin el huésped comprende de qué trata la visita. Entonces se ilumina una verdad mayor. El llamado placer no es la meta, es la firma energética de la apertura, un rastro dulce de que el portal se ha corrido 1 milímetro y la luz pudo entrar. Y esa luz no solo ilumina la entrada, recorre pasillos internos, acaricia heridas, disuelve capas de vergüenza depositadas por generaciones, borra contratos no pronunciados y abre posibilidades que modifican la manera en que nos habitamos y en que elegimos nuestros vínculos,
porque cuando el templo ha sido honrado, ya no acepta ofrendas huecas. En este tránsito se vuelven a encender arquetipos que la historia intentó enterrar bajo etiquetas folclóricas. La guardiana del umbral que sabe leer el pulso del templo, la mujer medicina que sostiene la frecuencia del recuerdo, la sibila que escucha lo que el tiempo no tiene, la dakini que danza la geometría invisible y traduce al cuerpo el lenguaje de la luz. Y no son figuras para idealizar, son facetas de la conciencia que despiertan cuando el campo recupera su soberanía, porque la soberanía no consiste en levantar muros, consiste en custodiar la vibración para que nada inferior a la reverencia ingrese donde solo la reverencia da fruto. También emerge la comprensión de que el orgasmo, tal como fue enseñado por una pedagogía de la prisa, es un final que corta el hilo demasiado pronto, mientras que como umbral es un pasaje que convoca a permanecer, a sostener con respiración y mirada el flujo ascendente que asciende por la columna y se asienta en el corazón, en la garganta, en la coronilla, abriendo centros de percepción que reordenan la lectura de la realidad, y allí la vida cotidiana se vuelve el verdadero terreno de la iniciación, porque el templo no es un recinto al que se entra para luego olvidarlo. El templo camina con nosotros y nos propone decisiones distintas, trabajos con alma, palabras que no hieren nuestro campo, vínculos que no demandan colapso, hábitos que no drenan el brillo, ritmos que no traicionan el pulso propio. Para sanar las grietas del portal no hacen falta protocolos secretos ni recetas. Hace falta un cambio de fundamento, abandonar la economía del rendimiento y adoptar la ética de la presencia, sostener la coherencia entre intención, gesto y energía, pedir permiso de verdad, escuchar la negativa sin ofenderse, reconocer que un no a tiempo es un acto de amor que evita una herida, y cuando el sí llega, honrarlo como una ceremonia sin escenario, dejando que el cuerpo recupere su idioma original. Ese idioma no habla en instrucciones, habla en señales, en calidez que se expande desde el vientre hasta las manos, en olas que suben con ternura por la espalda, en quietudes que son densas y vivas como la tierra después de la lluvia. Es importante comprender que la activación no es frágil, es sensible, y por sensible no se entiende débil, se entiende precisa. La precisión del templo consiste en abrirse ante lo que lo ensancha y cerrarse ante lo que lo empobrece. Por eso no es falta de deseo lo que muchas veces se experimenta, es inteligencia protectora que impide que el umbral sea cruzado por una vibración que lo encoge, y cuando esa protección ha sido forzada, el cuerpo habla con dolor, con sequedad, con apatía, con llanto sin causa visible. Entonces la reparación requiere paciencia, requiere nombrar el daño, requiere tejer confianza capa por capa, y en ese tejido la respiración es un telar. La palabra justa es una aguja, la ternura sostenida es el hilo que no se corta. En el trasfondo de este proceso late la geometría sagrada como una cartografía silenciosa, no para convertir el misterio en cálculo, sino para recordarnos que todo organismo vivo pulsa proporciones que favorecen la armonía, la espiral que ordena el crecimiento, el número que organiza el florecimiento, el ritmo que gobierna el ascenso de la savia. Y cuando la presencia acompasa su ritmo al de esa geometría, el portal responde como responden las catedrales cuando la luz entra por la hora exacta y los vitrales encienden figuras que no se veían. Así en el cuerpo, las cámaras internas se colorean de matices nuevos y el techo del portal, ese punto simbólico donde se firma el paso entre mundos, se vuelve audible para la escucha interior. Al integrarse estas comprensiones, nace una ética simple y alta.
honrar la vida en cada detalle, elegir el cuidado sobre el apuro, la claridad sobre la confusión, la reverencia sobre el consumo. Y en esa ética, el templo deja de ser un rumor poético para convertirse en una guía concreta que orienta nuestras decisiones. Y cuando la vida obedece a esa guía, los viejos patrones ceden, la mediocridad pierde atractivo, los escenarios que antes parecían inevitables se disuelven, y la memoria que custodió el portal comprende que el visitante ya no es un extraño, es un aliado. Por eso la llave que vibra en el techo del portal no se esconde, se entrega, y con ella se entrega un modo distinto de habitar el mundo que prepara el paso siguiente. La revelación de que esta frecuencia no pertenece en exclusividad a un solo cuerpo, porque lo sagrado jamás fue patrimonio de una forma. Lo sagrado es una corriente que nos atraviesa a todos y que se reconoce en la unión de las dos orillas. La llave que llamamos punto G no pertenece a una forma ni a una sola biografía. Es una frecuencia que cualquiera puede reconocer cuando decide permanecer en la presencia en lugar de perseguir el resultado. Por eso también en el cuerpo masculino existe un techo del portal que no se localiza en un pliegue ni se busca con destreza. Se revela cuando cesa la voluntad de conquista y nace el oficio silencioso de canalizar. Entonces la energía deja de estancarse en lo inmediato y comienza a ascender como un río que encuentra su cauce, sube por la columna, enciende el corazón con una ternura firme, suaviza la garganta para que la voz no sea mandato, sino puente, y abre la coronilla para que la luz no sea idea, sino experiencia. En ese ascenso, el hombre descubre que su fuerza más alta no consiste en empujar, sino en sostener el pulso justo. No consiste en tomar, sino en albergar. No consiste en probar nada, sino en permitir que lo real actúe a través suyo, sin interferencias. Y cuando esto sucede, la unión deja de ser una colisión de necesidades y deviene un encuentro de campos lúcidos que se reconocen como dos rostros de la misma corriente. La unión verdadera no ocurre en el gesto visible, sino en ese techo invisible donde las dos orillas acuerdan en un mismo compás. Allí, el dos recuerda que siempre fue uno. Y ese recuerdo despliega un estado que no puede manipularse porque nace de la coherencia, y la coherencia es el arte de alinear intención, emoción y acto en una sola vibración. Por eso el encuentro que honra el portal no busca acumular sensaciones ni medir intensidades, busca custodiar el clima sagrado que permite que la inteligencia del cuerpo haga lo que sabe. Porque el cuerpo, cuando se le confía el comando, conoce la ruta de su propio cielo y la recorre sin ruido, con una precisión que desarma la ansiedad y convierte el tiempo en un tejido elástico donde la prisa carece de sentido. Cuando dos presencias se miran sin proyecto y respiran el mismo ritmo sin imponerse, una onda sutil comienza a circular como si un órgano sin nombre afinara a los dos a la vez. Y en esa afinación se producen ajustes invisibles, memorias densas encuentran salida y regresan a la tierra como agua que por fin encuentra su cauce. Culpas viejas abandonan sus disfraces, lealtades de dolor se disuelven sin drama, y los cuerpos, agradecidos, recuperan el orgullo humilde de ser templos y no vitrinas. Entonces se comprende que el punto G, entendido como frecuencia, no promete espectáculo, sino verdad. Y la verdad no necesita ruido, porque su prueba es la paz amplia que deja detrás. En este territorio, el hombre aprende otro tipo de firmeza, la firmeza que protege el clima del encuentro y cuida que nada inferior a la reverencia lo atraviese. Aprende a escuchar la marea del cuerpo que tiene delante y a escuchar la marea de su propio cuerpo, no para decidir desde la cabeza, sino para seguir con obediencia alta lo que el pulso va mostrando. Y así, la presencia masculina se vuelve custodio del fuego sagrado.
no para encenderlo con leña ajena, sino para evitar que se apague ante vientos de duda, y la presencia femenina se reconoce guardiana del portal, no para cerrarlo por miedo, sino para abrirlo con sabiduría cuando la vibración lo permite. Esta reciprocidad no establece jerarquías, revela una danza antigua en la que cada polo sostiene al otro para que ninguno caiga en caricatura. Si observamos la arquitectura sagrada con esta clave, se hace evidente el espejo, el cuadrado de la base que ordena lo terrenal, el círculo de la cúpula que abraza lo celeste, el octágono que tantas veces los une como un puente geométrico entre tierra y cielo, la luz que desciende por el óculo y no enceguece, sino que modela volúmenes, los rosetones que no son flores por capricho, sino mapas del centro, los cantos modulados que despiertan resonancias en la piedra, porque la piedra, cuando vibra en ciertas frecuencias, se vuelve porosa a lo sutil. Así también el cuerpo, cuando respira en el compás adecuado, deja pasar la luz, y el techo del portal se convierte en un claristorio secreto por donde entra un día sin sol que no proyecta sombras. Y este día interior es el signo de que el umbral está abierto. El alcance de este recuerdo trasciende la intimidad y reforma la vida completa. Una conciencia que ha probado la miel de la presencia no consiente vínculos que piden que nos traicionemos. Una atención que ha sentido el compás del templo elige trabajos y palabras que no desentonan. Una voluntad que ha descubierto la eficacia del silencio deja de pelear contra todo y aprende a mover los hilos invisibles sin agresión. Porque la agresión es la torpeza del que no conoce la acústica del Sancta Sanctorum, y cuando la acústica se aprende, se habla más bajo y se logra más, se toca menos y se abre más, se posee menos y se habita más. Y este cambio, aunque parezca íntimo, tiene consecuencias políticas del alma, porque un pueblo de templos despiertos es inmanejable para cualquier estructura que se alimente de nuestra desconexión. También aquí se sana la herida de linaje que muchos cuerpos llevan como un murmullo de fondo. Las lágrimas que emergen en la apertura no son fracaso ni fragilidad. Son aguas antiguas que suben desde acuíferos familiares para salir a la luz y volver al ciclo grande. Son voces de madres y padres que no pudieron nombrar su anhelo. Son historias detenidas que al fin encuentran desenlace en un temblor que no duele. Y cuando esas aguas concluyen su viaje, el cuerpo se vuelve más claro, más llano, más honesto. Y con esa honestidad elige de otro modo, ya no desde la falta, sino desde la plenitud sobria de quien sabe que nada verdadero exige hacerse daño. La práctica cotidiana que cuida esta llave no es mística inalcanzable. Es un arte de atención aplicado a lo simple. Es desayunar sin pantallas para respetar el amanecer interior. Es caminar con el ritmo que pide la planta del pie para que la columna no olvide su eje. Es hablar cuando la palabra edifica y callar cuando la palabra disipa. Es mirar con una ternura que no abdica de la claridad. Es aceptar los no que preservan y los sí que encienden. Es recordar que cada gesto es una ofrenda que afina o desafina la sala del templo y que el techo del portal escucha todas las ofrendas aunque nadie esté mirando. Y si ese techo es honrado en lo pequeño, responde en lo grande, porque lo sagrado no solicita epopeyas, pide consistencia. Cuando esta consistencia madura ocurre una inversión sutil, dejamos de buscar portales y nos convertimos en portales. Dejamos de perseguir la llave y nos descubrimos como llave. Entendemos que el punto G es la manera en que el universo nos recuerda que el acceso a lo alto reside en el modo en que sostenemos lo cercano, que la cúpula secreta vibra en la arquitectura de cada mirada que no juzga, de cada pausa que deja respirar al mundo, de cada caricia energética que la vida nos ofrece en forma de silencio bien usado.
de cada decisión que no traiciona el hilo de oro que nos guía, y así, sin proclamas, el recuerdo se instala y el techo del portal se abre con naturalidad cuando corresponde, igual que una catedral que no necesita invitación para dejar entrar la luz. Entonces el conocimiento deja de ser discurso y se vuelve forma de estar en la realidad, una forma que hace imposible la manipulación porque no opera desde la carencia, una forma que no adora el ruido porque aprendió a distinguir música de estruendo, una forma que no depende de la aprobación porque su brújula está dentro, y desde esa forma se engendran obras, vínculos, proyectos y descansos que llevan la marca de lo sagrado, bien entendido, que no separa el espíritu de la materia, sino que los reconcilia en cada acto. Por todo esto, el punto G, liberado de la jaula de lo meramente anatómico, puede ser honrado como lo que es, una frecuencia antigua que abre pasajes cuando la vida es sostenida con dignidad vibracional. Y el techo del portal, presente en el cuerpo y presente también en el símbolo arquitectónico, en la poética del gesto y en la música de la palabra, se convierte en nuestro recordatorio diario de que no necesitamos forzar para acceder. Solo necesitamos recordar la medida justa, el compás interno, la reverencia que no pide permiso para existir porque es la firma de quienes aprendieron a habitar el templo que son. Si esta visión encendió algo en tu interior, apóyanos con un me gusta, comparte este video con quien necesite recordar su templo y suscríbete al canal para seguir abriendo portales juntos. Cuéntame en los comentarios qué parte resonó más en tu cuerpo y cuál fue la primera señal de tu propio techo del portal.